Amén. Bueno, la palabra que vengo a traer el día de hoy lleva por nombre antes que viniese y venida la fe. Amén. El tema que quiero compartir esta noche con ustedes, para mí es un tema muy clave, es un tema muy fundamental, ya que es parte de lo que Dios ha establecido en su propio Hijo. Amén, en Jesucristo, que es el Hijo. Amén. Como primer punto voy a tocar: la vida no es algo que Cristo nos da. Eso no es la vida. La vida no es algo que Cristo nos da. La vida es Cristo dado a nosotros. Amén. La vida es Cristo dado a nosotros. Él dice en su palabra, dice: yo soy la vida, y en Él habitaba la plenitud de Dios, la vida de Cristo. Amén. Y por eso hoy podemos tener vida, porque la vida es Cristo, es el Hijo. Amén. Entonces, Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Es un acto de amor en la cruz por cada uno de nosotros. Y el día de hoy podemos tener el privilegio de poder tener al Hijo. No somos nosotros en Él, es Él en nosotros. Amén. Tenemos que tener claro eso, porque a veces nos podemos confundir diciendo: no, porque estamos en Cristo, nosotros no estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Amén. Es por eso que podemos tener el privilegio de hablar de Él, de sus maravillas y de la vida de Dios, la plenitud de Dios. Amén. Entonces, es por eso que por medio de la fe nosotros somos partícipes de las experiencias que podemos tener juntamente con Cristo. Amén. El punto clave hoy es la fe. Ese es el punto. Pero para entender qué es la fe, necesitamos entender a qué llama Dios fe. Amén. Entonces, Dios, por medio de la fe, nos hace partícipes de poder estar con su Hijo. Dice Dios en su palabra que somos participantes de esa fe por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo nosotros tenemos acceso a la fe. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la fe. La fe no es solamente ver más allá de lo que no vemos con nuestros ojos tangibles. No es solamente eso, no es solamente creer, no es solamente algo futuro, no es una convicción solamente. La fe puede tener todas esas cosas, pero eso no es fe. Amén. Entonces, para poder estar en la plenitud de Cristo, necesitamos tener a Cristo, al Hijo, en nosotros. Y junto con el Hijo está la fe. Ahí es donde podemos encontrar la dádiva de Dios. Amén. Lo que Dios nos concedió a nosotros fue su Hijo. El regalo más preciado que pudimos haber necesitado en el momento menos esperado es su Hijo. La fe es la manera en la que nosotros podemos entender quién es Cristo en nosotros. No nosotros en Él, sino Él en nosotros, para que le podamos conocer, para que le podamos buscar y para que podamos estar más cerca de Él. Amén. La realidad de todas estas cosas es que no podemos ver la fe como algo natural. No podemos ver la fe como algo que lo tenemos a la puerta de la casa, porque la fe es un don de Dios. Y si es un don de Dios, necesitamos tener al Hijo de Dios para poder tener esa fe. Amén. Entonces, no podemos tener nuestras propias ideas acerca de la fe, sino lo que dice su palabra, lo que dicen las Escrituras. Amén. Porque sin la fe estaríamos caminando solos. Sin la fe solo seríamos nosotros caminando. Sin Cristo, sin el Padre, aún sin el Consolador, que es el Espíritu Santo, estaríamos solos. Estaríamos caminando en una naturaleza donde no tiene ningún vínculo y relación con lo eterno. Estaríamos siendo solo nosotros.
Es decir, que simplemente vivimos y caminamos en la carne. Amén. No tenemos la experiencia y el acceso para poder obtener esa fe. No lo tenemos humanamente, naturalmente. Pero cuando Dios envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, ese acceso se nos es concedido. Podemos ser partícipes de esa fe y de esa experiencia en Cristo, para Cristo y por Cristo. Amén. La realidad de lo que Cristo es en nosotros es que Él nos da la fe para poder tener acceso a una transformación. Necesitamos tener acceso a la fe para poder tener acceso a una transformación. Porque si no tenemos transformación, estaríamos siendo solo nosotros. Si caminamos sin Cristo, estaríamos siendo solo nosotros. Amén. Vamos a darle fundamento a lo que estoy diciendo. Amén. Vamos a leer en Hebreos 11:6. Leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a detenernos allí. Sin fe, escuchen, sin fe es imposible agradar a Dios, porque sería una naturaleza vacía. Y ya esa naturaleza fue consumada. Ya esa naturaleza fue exterminada en la cruz. Gracias a Cristo Jesús. Amén. El sacrificio fue de Él. El precio fue de Él. Y gracias a ese precio, gracias a ese sacrificio, hoy usted y yo podemos tener acceso a la fe y acceso a lo eterno. Amén. Continuamos leyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si usted se va a acercar a alguien, usted tiene que creer que en él le hay. Si usted se va a acercar a alguien, usted tiene que creer que existe, para que usted sepa bajo qué fundamentos, bajo qué estatutos usted se está acercando. Y en este caso estamos hablando nada más y nada menos que el Padre, Dios. Entonces, ¿por qué estaríamos nosotros caminando solos sin esa fe? Estaríamos superando, como les dije anteriormente, en una naturaleza que ya fue consumada en la cruz, ya fue quitada. Necesitamos conocer la vida de Cristo. Escuchen, necesitamos conocer la vida de Cristo como el único fruto que complace por completo al Padre. Necesitamos conocer el único fruto que complace al Padre por completo. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo para que podamos adentrarnos más al tema, porque tal vez es un poco confuso, pero como lo dije al inicio, es el Espíritu Santo quien nos revela. Amén. No voy a ser yo aquí convenciendo de nada, sino el Espíritu Santo. Amén. Supongamos que yo tengo un pan en mis manos, y lo cubro con un manto, con un trapo, con un velo, supongamos que lo cubro. Así era Cristo en el antiguo pacto. En el antiguo pacto dice su palabra que Él era el maná que descendía del cielo, que Él era el pan que descendía del cielo. Entonces, cuando usted ve caer una figura cubierta, usted puede reconocer la figura, ¿verdad? Puede ver su forma, pero no puede ver lo que hay dentro. Pero en ese entonces no era el pan, era Cristo, cayendo del cielo, descendiendo del cielo como el maná, como la vida. Amén. Entonces, cuando el pan cae y es cubierto, está cubierto aún, no podemos ver lo que hay detrás o abajo de ese paño, de ese manto.
pero sí podemos reconocer su figura. Así trabaja Cristo. Así trabaja Cristo. Así trabaja Jesús. Él dice en su palabra, dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Entonces, ahora bien, cuando el velo es quitado, cuando el velo es rasgado por completo, podemos ver ese pan, ¿verdad? Porque antes imposible. Ahora podemos verlo porque el velo fue quitado. Y no solo queremos ver de ese pan, sino que queremos comer de ese pan. Queremos ser partícipes de ese pan. Queremos ser partícipes de esa experiencia del pan, que es Cristo. Amén. Entonces, queremos comer de Él, pero ese pan solo puede ser visto si Cristo está en nosotros. Si ese pan, que es Cristo, solo lo podemos ver si Él está en nosotros. Si no, es imposible verle. Entonces, cuando Jesús predicaba, Él no le decía a otras personas: anoten lo que yo estoy diciendo, hagan un bosquejo, subrayen con círculos, cuenten, vayan, hablen, dialoguen. No. Él decía: coman de mí. Yo soy el pan. Amén. Con esto no estoy diciendo que no podemos enseñar. Sí podemos enseñar porque la palabra lo dice. Para eso es la palabra. Pero nadie puede imitar a Cristo. Nadie puede copiarle. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es parecernos a Él, pero no copiarle, porque no podemos. Amén. Entonces, Él decía: coman de mí. Si yo quiero saber el rumbo de mi vida, a dónde va mi vida, a dónde voy, quién soy, qué soy para Cristo, para la humanidad, tengo que ir directamente al Padre. Coman de mí, dice su palabra. Coman de mí. Es algo directo. Coman de mí. Yo soy la vida. Amén. Entonces, aun cuando nosotros leemos las Escrituras, entran por nuestros ojos naturales. Y aun cuando escuchamos de las Escrituras, entran por nuestros oídos naturales. Y aún todo lo que escuchamos y leemos va a nuestra mente natural, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto va a nuestra mente natural, creemos que entendemos y sabemos muchas cosas porque lo estamos entendiendo, ¿verdad? Porque lo estamos leyendo, porque lo estamos escuchando. Pero no es así como conocemos de Cristo. No solo leyendo las Escrituras, no solo escuchando testimonios humanos, no solo así conocemos de Cristo. A veces tenemos ideologías equivocadas de conocer a Cristo. Y espero que tanto yo como todos ustedes podamos conocer a Cristo aún más, aún más. Dice su palabra que tiene que operar un poder divino, un poder eterno, como el mismo poder que operó en Cristo cuando resucitó de entre los muertos, para que podamos verle, para que podamos conocerle. Tiene que operar un poder. Amén. Tiene que operar un poder en nosotros, un poder sobrenatural, para que podamos conocerle de verdad. Amén. Para que podamos ser partícipes de ese pan, que cuando comemos de Él, tenemos comunión con Él. Que seamos uno, nosotros con Él y Él con nosotros, pero que seamos uno. Dice su palabra: seamos uno,
para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice su palabra. Entonces, dice que el que come y bebe de mí tiene comunión conmigo. Lo dice su palabra. Amén. Entonces, todavía tenemos ideas de qué es la fe. La fe podría ser algo futuro, podría ser algo que todavía no estamos viendo con nuestros ojos, sino que es una proyección futura. Podría ser orar, podría ser declarar, podría ser profetizar. Todo eso procede de la fe, pero no es la fe. No solo es eso la fe, va más allá de lo que podemos ver y de lo que creemos creer. Amén. Entonces, no es lo mismo, pero sí procede de la fe, pero no es lo mismo. Amén. Entonces, para que podamos adentrarnos más al tema, tenemos por segundo punto, tenemos fe es Dios, dándonos sus ojos para que le veamos. Fe es Dios, dándonos sus ojos, que no son nuestros ojos, para que le veamos y para que le conozcamos. Si la fe es un don de Dios, quiere decir que fe es Dios. Amén. Dándonos sus ojos, que no son nuestros ojos, para que le veamos. Dice su palabra que Él nos dio a su Hijo. En el Hijo está el entendimiento, solo en el Hijo, no en nosotros. En el Hijo está el entendimiento que permite que nosotros podamos conocerle. En el Hijo de Dios está el entendimiento que permite que podamos conocerle. Amén. Hoy Dios, a través de su Hijo, nos concede ese acceso. Hoy Dios, a través de su Hijo, nos concede la obra divina de la obra completa de Cristo en la cruz. Solo Dios puede hacerlo, no nosotros. Amén. Eso es un regalo que el Señor, a través de su Hijo, nos ha concedido. Amén. Ahora bien, nosotros no estamos en este lugar solamente para aprender algo de Cristo. Usted no viene a este lugar solamente para aprender algo de Cristo. Estamos en este lugar para aprender a Cristo. Es a Cristo porque es Él y todas las cosas en Él. Amén. Entonces, recordemos que solamente el Consolador, el Espíritu Santo, puede darnos a conocer al Hijo. Solo es el Espíritu Santo que puede darnos a conocer a su Hijo. Y por más que usted confiese 1, 2, 3, 4, 5 veces, es el Espíritu Santo, solo Él, el que puede dar a conocer a su Hijo. De verdad. De verdad. Entonces, todo lo que estoy diciendo se mueve en un ámbito eterno, un ámbito que a lo mejor algunos conocemos y otros quizás no, y es un ámbito necesario en nuestras vidas, porque cuando Cristo entra en nuestras vidas no podemos caminar igual, no podemos hablar igual, no podemos vestirnos incluso igual, ni siquiera pensar igual, porque hay un Cristo divino operando en nuestro ser. Hay un Cristo divino operando en nuestra naturaleza. Y gracias a Él tenemos el acceso a muchas cosas, porque vuelvo y le repito, es Él en nosotros. Amén. Entonces, ese ámbito eterno
bíblicamente es un milagro, porque humanamente no hubiésemos podido ver todas estas cosas, pero como ahora tenemos al Espíritu Santo, podemos ver estas cosas, podemos discernir estas cosas, podemos caminar diferente, podemos vestir diferente, incluso pensar diferente, y tener a Cristo o no tenerlo. Pero yo estoy segura que cuando Él está en nosotros, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser personas diferentes. Recuerde que nosotros solo somos el canal en el que el Espíritu Santo y Cristo son manifestados en la tierra. Amén. Somos ese canal. Ese milagro, quien lo hizo posible fue Dios mismo, mediante su Hijo. El milagro del que les estaba hablando, el milagro que aconteció, solo fue posible mediante el Hijo de Dios. Amén. Es por eso que cuando hablamos de fe, podría ser algo que yo estoy creyendo poderosa o forzosamente, o no necesariamente forzosamente, algo que me enseñaron, algo que aprendí, algo que escuché, y puedo tener la fe por el oír, porque lo dice su palabra, ¿verdad? Dice su palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como les dije al inicio, la fe abarca todo eso, pero no es solamente eso fe. Tenemos que tener el conocimiento de Cristo, la mente de Cristo, por la cual, gracias a Dios, hoy tenemos acceso a estas cosas, a entender estas cosas, a entender el verdadero mensaje que Dios quiere hablar a través de su Hijo. Amén. Entonces, sí podría ser eso la fe, podría ser algo que yo estoy creyendo, una profunda confianza, podría ser declarar, podría ser pedir, podría ser orar, podría ser todas esas cosas. Pero la fe va más allá. Si tenemos a Cristo, lo repito una y mil veces porque es importante que estemos conscientes de que si tenemos a Cristo, tenemos la fe. Amén. Si Cristo, tenemos como tercer punto, lo titulé de esta manera: si Cristo crece en nosotros, crece nuestra fe. Si Cristo crece en nosotros, crece nuestra fe. No puedo crecer yo y decir que tengo fe, porque es Cristo el portador de la fe. No puedo avanzar yo en conocimiento, porque es Cristo el que me da el conocimiento. No puedo ir a imponer manos, a orar y a declarar, porque es Cristo quien me da ese acceso. Es Cristo quien me da ese poder milagroso que obró en Él y que ahora va a obrar en nosotros. Amén. Entonces, podemos decir todas estas cosas y más. Pero hay un detalle que a veces obviamos, y es que no solo leyendo la palabra esto va a acontecer. No solo escudriñando las Escrituras tendremos el acceso de la plenitud de Dios. No es así como funciona. Amén. Y doy por ejemplo esto. Los escribas y los fariseos, ellos conocían las Escrituras. Ellos conocían la palabra de Dios. Pero en ellos no habitaba la vida. En ellos no habitaba Cristo. ¿Ven? Y quizás el que pasaba por el lado de esos personajes les podrían decir que estaban hermosos por fuera, que tenían hermosas vestiduras, que tenían un porte de buen parecer, pero adentro no habitaba la vida, adentro no habitaba Cristo. Entonces podemos saber mucho, podemos tener títulos, podemos tomar clases de teología, podemos estudiar
pero no es así como conocemos a Cristo. Cristo no se da a conocer de esa manera. Las Escrituras no nos dan a conocer a Cristo, dan testimonio de quién es Cristo. Las Escrituras nos hablan de los testimonios de Cristo, nos hablan de qué hizo Él, pero no nos dan a conocerlo en su totalidad, porque es Cristo, no somos nosotros. Amén. Entonces, el conocimiento bíblico es muy hermoso. Es algo que desde mi perspectiva me encantaría tener un amplio conocimiento bíblico. Me gustaría, y yo sé que a muchos nos gustaría, saber tanto de la palabra, saber tanto para poder impartirla, pero no hacemos nada con saber tanto de la palabra y no saber de Cristo, y no conocer a Cristo. Amén. Entonces, como les decía, es muy hermoso el conocimiento bíblico. Pero ese conocimiento que nosotros podamos tener, necesitamos llevarlo al Padre para que el Espíritu Santo, juntamente con el Hijo, pueda obrar en nuestras vidas y sea manifiesto en nuestras vidas. Solo así. Antes es imposible, porque es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, las Escrituras solo dan testimonio de quién es Él, de lo que Él hizo y de lo que nosotros en Él, en nombre de Él, en nombre de Jesús, podemos hacer. Esos son las Escrituras. Y aún son vida, porque si hablan de un hombre que está vivo, son vida. ¿Verdad? ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Amén. Jesús está vivo. En nosotros. En nosotros está vivo. Sigue vivo. Amén. Y esa vida solo puede ser revelada por el poder concedido. Escuchen, esa vida solo puede ser revelada por el poder concedido. Amén. Por el poder concedido de la obra del Espíritu Santo de Dios, revelándonos a su Hijo en nosotros. La obra de Dios, la vida de Dios, la dádiva de Dios, solo puede ser concedida por el poder de la obra del Espíritu Santo, enviando a su Hijo para ser revelado en nosotros. Amén. ¿Sí se entendió? Amén. Entonces, Dios nos revela a su Hijo para que hoy podamos hacer ese testimonio que son las Escrituras, porque el Señor dice en su palabra que cosas mayores haremos, ¿verdad? Amén. Las podemos hacer, pero en su nombre. No es Marian sola, es Cristo en Marian. Y ahí sí, vamos para adelante. Pero antes, imposible. Entonces, lo vemos, esto que estoy diciendo, lo vemos en Gálatas 2:20. Si lo puedes colocar, por favor. Lo vemos en Gálatas 2:20, que ya no estamos solos y no estaremos más solos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. Ya yo no vivo, dice su palabra, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la naturaleza que le estaba comentando, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en Cristo. Ahora la fe la puedo vivir en Cristo. Y dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me ama. Ahí está hablando en pasado, me amó, pero yo sé que todavía nos ama. Amén, porque si no, no estuviésemos aquí. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén. Todavía nos ama. A Él nadie lo obligó a entregarse. Él se entregó porque nos amó primero. Y porque Él nos amó, es que podemos amarle. Y porque Él nos amó, es que ahora tenemos el acceso a poder amarle. Porque realmente nosotros, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el Padre, solo somos nosotros. Estamos solos. Estamos apartados. Estamos en nuestra naturaleza humana. Naturaleza que no tiene acceso a lo divino si Cristo no está con nosotros. No tenemos acceso a lo eterno si Cristo no está con nosotros. Por eso es que dice su palabra que ya no soy yo. Es Cristo ahora en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo puedo caminar, yo puedo declarar, yo puedo orar, yo puedo predicar, porque ahora Cristo está en mí. Y si yo como de Cristo, yo puedo predicar de Él. Si yo como de Cristo, yo puedo hacer lo que Él hizo en nombre de su Hijo. Esto solo es un milagro que tiene que operar, que muy pocas personas lo experimentamos, pero sí lo experimentamos porque sí es real. El mover del Espíritu Santo, el mover de Dios es real. No es algo que imaginamos, no es algo que solo pasó en aquel entonces, es algo real, a lo cual Dios envió a su Hijo para que podamos tener acceso a todas esas cosas, pero tenemos que creerlo, y por eso envió la fe en su Hijo, en el maná. Amén. Sin la fe, imposible tener acceso a eso. Imposible, totalmente imposible. Entonces, gracias le damos a Dios, ¿verdad?, por enviar a su Hijo, y que ahora podamos tener esa fe y podamos no solo creer y hacer cosas en su nombre, sino apoderarnos de esas cosas y ponerlas por obra, ¿verdad? Y poder hacerlo, porque es para Él, por Él y de Él es que provienen todas las cosas. Amén. Amén. Leemos en Gálatas 3:23. Leemos en Gálatas 3:23. ¿Se acuerdan el nombre de la enseñanza? Por ahí me dijeron que parecía un trabalengua. La enseñanza, pues el nombre, el título, sí, me dijeron que parecía un trabalengua, pero es lo que el Señor da, y lo que el Señor da a nosotros tenemos que darlo. Amén. El título: antes que viniese y venida la fe. De eso habla Gálatas 3:23, para que podamos entender. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba, en pasado, iba a ser revelada. Lo voy a volver a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Cuando dice en la palabra de Dios, antes que viniese la fe, no quiere decir que la fe no existía. No quiere decir eso. Quiere decir que la fe en su realidad plena no había sido manifestada, pero ya existía la fe por la ley. Desde que Cristo existe, en cada uno de nosotros existe la fe. No había sido revelada plenamente, pero ya existía. Amén. Entonces dice que esta realidad no había sido manifestada, pero ya estaba en cada uno de nosotros. Porque si Cristo estaba ya en nosotros, ya estaba manifestada.
Amén. Leemos un poquito más abajo en Gálatas 3:25, la otra parte del título, y dice, preste atención aquí, dice, pero venida la fe, escuchen, venida la fe, ya no estábamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? Ayo es la ley operando como un tutor. Esa es la definición de ayo. Amén. Es la ley operando como un tutor. En aquel entonces señalábamos a Cristo. Era Cristo nuestro ayo. Solo Él, uno solo. Porque cuando la fe vino, a nosotros ya solo había un tutor. Y era Cristo. Es Cristo. Amén. Entonces, la fe de Cristo en nosotros no es solo creer. Porque a veces decimos, no, si tú crees y tienes fe, va a acontecer. Eso produce la fe, pero no es solamente eso, la fe. Amén. Tiene que haber un obrar. Tiene que haber un obrar divino para que pueda ser manifestada esa fe. Amén. Entonces, no es solo creer en algo, es vivir en el Hijo y el Hijo en nosotros. Es así como va a ser manifestada la fe. Vivir en el Hijo y el Hijo en nosotros, para que seamos uno. Amén. Entonces, ¿qué cambió radicalmente con Cristo? El antes y el después. Antes de que viniese la fe y luego que la fe vino a nosotros. ¿Qué cambió? Dice, la fe de los antiguos, antes que viniese la fe, antes de la ley, dice, la fe de los antiguos era, todo esto es en pasado, era una promesa, era una sombra, era una esperanza futura, era una justicia cortada y una justicia contada también y medida. Antes era medida porque era futura, no sabías si te iba a acontecer o no te iba a acontecer, porque era futura en los antiguos, antes. Pero ahora con Cristo, ahora que vino la fe, ahora que tenemos la fe, ahora que tenemos al Hijo y su promesa en nosotros, escucha lo que dice, lo que tenemos ahora, lo que tenemos, lo que podemos tener y lo que vamos a seguir teniendo si permanecemos en Cristo. Amén. En Cristo todas las cosas son posibles. Dice, ahora en Cristo es, escuche, el cumplimiento, habla en presente, ahora en Cristo es el cumplimiento, es la realidad presente, es la sustancia de la justicia impartida y es la unión y es el Hijo. Amén. Ahora es el Hijo. En todo eso que dije, de que es la realidad, de que es la sustancia, de que es la justicia impartida, es la unión, todo eso está en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos al Hijo de Dios, tenemos todas esas cosas. Amén. Tenemos la fe, tenemos la justicia. Amén. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la misericordia de Dios. Tenemos tantas cosas de Dios si tenemos al Hijo. Amén. Tenemos tantas cosas de las cuales el Hijo que está en nosotros, que mora en nosotros, podemos hacer uso de ellas, podemos hacer uso de esas cosas, porque tenemos al Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Amén. De hecho, eso lo anoté por aquí. Si la vida está en el Hijo, nosotros tenemos vida. Si la vida está en el Hijo y tenemos al Hijo, tenemos la vida. Amén. Entonces,
es vivir el Hijo de Dios en nosotros. Eso es lo que cambió el antes y el después de que viniese la fe. Es un privilegio, es un gusto que podamos tener la justicia impartida. La justicia impartida de Dios. Es un gusto, es un privilegio, es un honor, es algo inmerecido que podamos tener la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No es que yo hice mejores obras que mi hermano y por eso yo tengo gracia y él no. No funciona así. Para Dios no es así. Para Dios es gracia impartida. Amén. Justicia divina en Dios a través de su Hijo. Correcto. Entonces, tenemos en la palabra de Dios, disculpen, me lleva el tiempo. Tocamos el timbre hace rato. Bueno, lo importante de todo esto es que podamos entender que es en Cristo que está el entendimiento, que nos permite a nosotros entender las cosas de Dios. Amén. Entonces, tenemos en la palabra 40 autores. Tenemos 1500 años. Tenemos 66 libros. Y tenemos 63,000 referencias cruzadas. Pero tenemos una sola historia. Una sola verdad. Y una sola palabra dando testimonio unificado. Amén. Amén. Una sola palabra, una sola historia, una sola verdad, una sola persona, solo una, unificada en todos los testimonios de la palabra. Juan 14:6. Amén. Ya, ¿para qué más, verdad? Entonces, ya para culminar, a mí siempre en mi hogar, en mi casa, cuando vivía con mis padres, me han enseñado de que no importa si hablo mucho, no importa si hablo poco, lo que importa es lo que voy a hablar. Lo que yo vaya a hablar tiene que edificar, tiene que ser de edificación, porque se supone que hay un Cristo que opera en mí, ¿verdad? Y como hay un Cristo que opera en mí, tengo que hablar vida. Amén. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros hoy. Que cada vez que nos paremos en este altar, que es de bendición, por cierto, que cada vez que nos paremos, incluso aquí adelante, a decir cualquier cosa, hablemos vida, hablemos de Cristo, prediquemos de Cristo y entendamos que es Cristo. Amén. Entonces, la última imagen que traje es algo que nosotros ya por ley o por ser simplemente nosotros hijos de Dios ya deberíamos de saber. Dice, lea conmigo, dice: menos de nosotros, más de Cristo, más fe, más acceso y mayor transformación. Amén. Amén. Cuando estamos en Cristo, esto tiene que acontecer. Tenemos que ser menos de nosotros, menguar yo, para que Cristo crezca en mí, para poder conocerle. Amén. Menos de nosotros y más de Cristo, dice su palabra, más fe, más acceso, porque mientras más fe tenemos,
más acceso podemos tener a ella. Y dice, y mayor transformación. La transformación solo la concede Cristo. Amén. Entonces, ya voy a terminar, solo voy a leer algo que escribí. Es cortico y es lo último que anoté antes de salir de mi casa porque me era necesario decirlo y me era necesario hablar de lo que Cristo ha hecho en mí. Amén. Entonces, vivir en el Espíritu no es por esfuerzo humano. Así lo intentemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, no es por esfuerzo humano. Dice, vivir en el Espíritu no es por esfuerzo humano. Es el resultado de haber muerto con Cristo. Amén. No soy yo, es Cristo en mí. Amén. Y aún, déselo fuerte si se lo va a dar. Dice, porque no hay vida espiritual sin antes haber pasado por la cruz. Nosotros tenemos que haber pasado por la cruz para que pueda haber un obrar divino en su vida y en mi vida. Amén. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo trajo hoy a la iglesia. Esto es lo que el Espíritu Santo primero habló a mi vida, obviamente, y espero que de verdad haya hablado a sus vidas, porque es muy grato saber que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Amén. Y que cualquier cosa que vayamos a hacer es Cristo, no somos nosotros, es Cristo el que tiene que ser visto. Amén. Entonces, es todo lo que traje hoy. Espero que haya sido de edificación para sus vidas y que podamos tener todos verdaderamente un nuevo encuentro con Cristo. Amén. Amén.